Muy buenas noches, ¿cómo están? El gusto de saludarles como cada semana a través de Noticias Paraguay, bajo la lupa. En un ratito vamos a presentar a nuestros invitados. Saludo a la compañera Estela Ruiz Díaz. ¿Cómo le va? ¿Cómo está Estela? Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Buenas noches a la audiencia. Alfredo Boisa, ¿cómo anda, doctor? Buenas noches. ¿Qué tal? Como diría el hoy ausente Andrés Riquelme, ¿cómo le va periodista Carlos Báez Parsajú? Carlos Báez Parsajú. Sí, señor. Está de vacaciones, Riquelme. Sí, señor. Sí, señor. Don Carlos Alcibiades Jiménez Díaz. Señor. 45 años. Sí, señor. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Gracias por venir. Bien, Carlos. Muchas Es gracias. candidato colorado. Mucha gente le conoce, pero siempre vale la pena reiterar. Candidato colorado a la gobernación del departamento de San Pedro. Así mismo, Carlos. Médico veterinario. Médico veterinario. Colorado Añetete. Era. ¿O sigue siendo...? No, soy un verdadero colorado. Colorado Añetete. Bueno, después vamos a tener otros datos y detalles de quién es el candidato de los colorados a la gobernación del departamento de San Pedro. Y a mi izquierda, el señor Juan Carlos Vera Báez. ¿Cómo está, doctor en medicina? Sí. ¿Cómo anda? Buenas noches. Muy buenas noches, Carlos, y todos los panelistas. Sí, soy médico de la especialidad en neurocirugía y bueno, estoy en la política. 47 años. 46, estoy 46 por años. cumplir 47. Qué joven, 45, 46. Candidato colorado a la gobernación del departamento del Guairá. Sí. Un departamento también que se convirtió, bueno, en realidad la gobernación se convirtió en un conflicto. El tercer gobernador ahora. Algo así. Candidato. Estamos por hacer un equipo de gobernadores. Un equipo Creo de que ya somos fútbol. 4 o 5 más o Un menos. equipo de fútbol más o menos. Fútbol, ¿Originario de Honor Colorado o de Colorado Añetete? No, yo soy originario de Honor Colorado. Justamente yo soy concejal municipal que pugné por una lista independiente dentro del movimiento de Honor Colorado. Y Concejal municipal de Villarrica. De Villarrica, sí, actual concejal. Y bueno, después quise ser candidato también, empecé a trabajar por el tema de la gobernación y lastimosamente los referentes, en este caso Colorado, no me aceptaron. Entonces, justo en ese tiempo Marito me tentó para ser su candidato y acepté la... Esa parte, doctor, Sí. Carlos. No, porque permiso. cuando dice referente Sí. de Honor Colorado que no parece que no le hicieron mucho caso. ¿Quiénes son? ¿Son del departamento? Sí, en este caso el senador representante del departamento. Alfonso. Sí. A mí me Gustavo Pipo contaron Alfonso. una anécdota, a ver si es cierto. Sí, Me dijeron que usted una vez vino a Burbicharoa, sí, intentó hablar con Horacio Cartes Así es. y no le dejaron entrar. Y que el senador de Alfonso le dijo, no, hay que hacer fila si quieres hablar con Cartes. ¿Es cierto? En realidad me dijo, bien, doctor Vera, estamos contentos que personas buenas como vos entren en la política, pero este movimiento va a mandar los próximos 15 a 20 años en el Guairá y vos tendrás tu oportunidad los próximos años, así que anda a trabajar. Después fue Tereí, en pocas palabras, para el movimiento. Y bueno, Doctor, siempre me llamó la atención esta cuestión de los médicos que se dedican a otra cosa aparte de la medicina. ¿Por qué? ¿Qué te dedicaste a la política? y en realidad... Siendo siempre- neurocirujano, claro, porque es el único neurocirujano de la ciudad de Villarrica. Del departamento, Y del probablemente. departamento del Guairá. Sí, somos pocos, es una sociedad muy cerrada, hay pocos neurocirujanos, muchos colegas hasta ahora están enojados porque yo entré en la política, pero siempre me gustó la actividad social. Yo desde que vine de vuelta a Villarrica en el año 2000, después de terminar la especialidad, comencé a trabajar mucho en la parte social y eso tal vez muy volcado hacia los consultorios gratis en los hospitales, cirugías gratis, las primeras neurocirugías del interior que lo he hecho y siempre con una cierta vocación de servicio hacia la gente humilde. ¿De dónde estudió? Yo Porque usted es de Villarrica, nació en Villarrica, Sí, ¿verdad? yo fui de Villarrica. En ese Y- tiempo la facultad no estaba reconocida en mi tiempo, ¿no? Porque en tiempo Stroessner. Entonces fuimos a estudiar a la Argentina. Estudio universitario estamos hablando, ¿verdad? Así es, Porque la sí. primaria y la secundaria hizo en Villarrica. Hice en Villarrica, sí. Y después fue a la Argentina. Fui a la Argentina, me recibí allá en la Facultad Nacional del Nordeste y después vine al Hospital Central de IPS con el doctor Carlos Coda, me formé como neurocirujano. El Terminé la finado Carlos Codas. El finado, sí, gran maestro. Sí. Y después fui a Curitiba a hacer un posgrado y después ya de vuelta a Villarrica. A Villarrica. Sí. En el caso de Carlos Jiménez, nació en Lloré, Sí, en una compañía de Lloré, en una compañía. ¿verdad? Cuando eso yo era una colonia del distrito de San Stanislao. De San Estanislao, o sea, Ajá. dependía de Santaní. En ese ese momento. En ese momento. ¿Y la primaria y la secundaria dónde hizo? Hice en Lloré. En Lloré. Sí. Siempre en Lloré y después, ¿dónde estudia veterinaria? La secundaria, el último, hice en el Apostólico San José. Acá. Acá en Asunción. Acá, El soy ulti- calle el- Última, Ah, en calle Última. ¿verdad? Sí.
Y después... Después, como estuve también en CIMEFOR, y en aquel tiempo no me dio la oportunidad para hacer mi probatorio, la pasantía. Entonces tuve que irme a Coronel Oviedo y hice ahí mi carrera veterinaria. Nos contaba que en la Universidad Católica. En la Católica. En la Católica. Sí, señor. Y 5 años después se convirtió en médico veterinario. Así es. Y después viajó al exterior. No, en ese mismo, cuando me gradué, fui a trabajar en la gobernación de San Pedro con el... O sea, una vez recibido se fue a San Pedro. A San Pedro. Con el gobernador Erico Ibáñez, cuando ese era los primeros gobernadores. Y estuve con él 2 años. Y después, cuando teníamos un gobernador que tuvo muchos problemas, y ahora que vine con el Ministerio de Agricultura y Ganadería y fui como director de una estación experimental en Capucú, estación experimental Barrerito. Barrerito. Como director estuve. Sí, sí, conozco. Y de ahí fui invitado para ir a Japón, tanto no me quise ir. Y estuve trabajando por acá en la estancia, por el Chaco también. ¿Y no se fue a Japón? No, acepté y me fui. ¿Y cuánto tiempo estuvo ahí? No, estuve 4 meses. 4 meses. Sí. ¿Y después? Y ahí contacté con un académico donde me invitó para irme en la universidad para enseñar justamente inseminación artificial, porque el veterinario paraguayo tiene mucha experiencia en el campo. Y fui por un mes invitado. ¿A dónde? ¿Perdón? ¿A dónde fue? A Turquía. A Turquía. De Japón. Cuando retorné de Japón, retorné en septiembre, y en el mismo mes me enviaron pasaje para irme a Turquía y no quise irme, en enero fui. Y ahí ya nunca más volví, me quedé por 10 años. 10 años. Sí. ¿Y 8 años más. ¿Y estuvo en Italia también? Bueno, los 2 últimos años estuve en Italia, Italia, donde hice mi doctorado. El doctorado me llevó 4 años. Los 2 primeros años hice en Turquía, justamente en la universidad donde yo estaba, que la parte de experimento en el campo, ¿verdad? Y la parte de laboratorio hice en Italia. Cuando dice 10 años estuve, a lo mejor probablemente mucha gente piensa, pero dice, ¿para qué volví? Porque cuando vuelve se candidata a intendente, ¿verdad? Y volví justamente, yo cuando retorné a Paraguay vine por un rato nada más. Y tenía una oferta para trabajar, porque mi especialidad es en oveja. Y tenía un ofrecimiento para trabajar en Australia. Y bueno, claro, tiene una potencia en ovejas. En ovejas, claro. Y realmente era muy interesante para nosotros, era los paraguayos que ganamos un poco guaraní de acá. Y pensaba retornar, ¿verdad? Pero fui invitado en una cena de fin de año y donde se hablaba justamente de los posibles candidatos a intendente de mi pueblo. Y ahí iba madurando la idea y hasta acepté la candidatura. Pensé que iba a ser fácil, volviendo a candidatarse todos los amigos. ¿Y por qué movimiento te candidataste? Con Honor Colorado. ¿Por Honor Colorado también? Bueno, en esos tiempos todos teníamos que ser Honor Colorado. O si no, no era candidato. Posiblemente. Mira un poco, y por Honor Colorado, y gana la interna y gana las elecciones generales para Choré, intendente de Choré. Así mismo. No, es muy tranquilo. Él no es muy tranquilo. No, estuve... Él tuvo algún conflicto con un país para más, o sea, ¿verdad? A los turcos. No, posiblemente no. Resulta ser que cuando yo prometí muchas cosas en mi pueblo, ¿verdad? Y cuando nosotros creamos mucha expectativa en la sociedad, que ahora cada día es más exigente, volvieron a presentarse las mismas costumbres de antes en la política. Y yo tuve que enfrentar muchas cosas en mi pueblo. Y hay muchas cosas que de repente no podemos hablar mucho, ¿verdad? Y fue así que tuve un enfrentamiento un poco... Con un cura. Claro, estamos hablando del padre Bernardo Villalba para nuestra audiencia, que no estamos hablando casi elípticamente, ¿verdad? O sea, tuvo un entredicho con el padre Bernardo Cristaldo Mieres, perdón, Villalba, el hermano es diputado del líder del EPP, perdón. El líder del EPP. hermano de Manuel Cristaldo Mieres. Claro, el hermano Manuel Cristaldo Mieres. Que es párroco allá. Y las crónicas que leemos que usted lanzó unos disparos al aire. Se enojó porque el padre no se fue a inaugurar obras suyas, algo así fue, ¿verdad? No, eso es lo que decía el cura. Ajá. ¿Y usted qué dice? Bueno, en realidad, yo me fui en varias ocasiones, hemos hablado, hemos conversado. Y fue un día donde yo tenía que ir a visitarle y le tuve que encarar muchas cosas, ¿verdad? Porque últimamente se utiliza mucho la iglesia,
para llevar a otro sentido. Ya sabemos, nosotros en San Pedro tuvimos una experiencia y es del mismo grupo. ¿Qué significa eso? En San Pedro tuvimos una experiencia? No está tirando, nos deja explicando la verdad. Bueno, tuvimos un presidente que también venía de la misma escuela, hay que decir. Y nuestro cura párroco de la misma escuela. Él se pasaba haciendo más, hacer política y todos los concejales más. Yo le llamé en un momento y le dije, mira, padre, necesito hablar contigo porque manejo algunas informaciones y quiero que me dejes en libertad para que pueda hacer mi trabajo como intendente. Y él ya se metía quería elegir quién iba a ser el presidente de la junta. Él se pasaba más bien por ahí, ¿verdad? Y yo tenía una junta mayoritariamente opositora. Y fue ahí que empezó algunas cosas que no... Pero después se calmó eso, ¿verdad? ¿O no? Y sí, se calmó. Por lo menos no trascendió más. Se calmó porque él no pudo probar todo lo que dijo. Yo me sometí a la justicia, fui investigado, fui imputado. ¿Pero le disparaste, viejo? No, en absoluto. Si no, yo no iba a estar en el cura. Pero te peleaste también con un locutor de una radio de Lloré. No, y esas son justamente las cosas cuando yo ya tenía el sobreseimiento provisional. Tiraron otra bomba más sobre mi persona, ¿verdad? Y menos mal, yo estaba viajando a Asunción y le dije a la fiscala, por favor, pedí antena. Y las antenas uno directamente puede saber exactamente en qué momento estaba, ¿verdad? Y yo estaba llegando en Asunción cuando estaban ocurriendo las cosas, ¿verdad? Desde un hecho que estaba ocurriendo allá estaba ocurriendo a las 3 de la tarde, yo ya estaba cuando eso estaba ya llegando a Arroyo Estero. Y del momento que yo salí de mi casa, constantemente estaba monitoreando, ¿verdad? El desplazamiento de una persona es algo infalible para la investigación. Justamente me dijo la fiscal, doctor, ¿estás seguro que no hiciste? Estoy tan seguro, y bueno, yo ya pedí antena, y pide antena. Y justamente por eso estoy tan tranquilo en ese sentido, porque cuando eso se veía venir probablemente de Carlos Jiménez ya se hablaba de la candidatura a gobernación desde muy... Cuando yo empecé, de enero, cuando yo asumí en diciembre, y en enero ya se hablaba, ¿verdad? Y ahí que yo creo que muchas cosas también venían muy... Contaba el doctor Vera recién cómo él llega a Colorado Añetete, o cómo le dicen, tranquilízate nomás, que esto va a durar mucho tiempo, así que en su momento va a ser... poder ser candidato, ¿verdad?, de Honor Colorado. La ruptura, porque usted dijo recién que era de Honor Colorado también. ¿La ruptura se da cuando Santiago Peña se va a San Pedro? ¿O se dio antes ya con usted? La ruptura se vino justamente cuando Honor Colorado le designó como candidato a representar a Santiago Peña, donde yo me opuse, ¿verdad? O sea... No, me opuse, di mi parecer, ¿verdad? Pero fue, como diría alguno, por su cara, de frente. Fue un acto público. Cara, ¿verdad? Ese discurso fue primero el que te lanzó a la fama nacional y segundo, la primera muestra que tuvo Santiago Peña de lo difícil que iba a ser esa campaña, ¿verdad? Pero para muchos, muchos habrán dicho también, Dios mío, que lo que se está jugando, porque no era fácil hacer eso. Porque el otro día hablábamos, creo que fue el miércoles, de que mucha gente acá despacito decía cosas con relación a la candidatura de Santiago Peña, pero no se animaba a decir públicamente. ¿Y usted, cómo nace eso de enfrentar o de decir eso con la presencia de Santiago Peña? Justamente en esos días cuando se hablaba de que probablemente que Santiago Peña iba a ser candidato, yo estuve haciendo gestiones acá en la capital y en el propio gabinete del presidente se hablaba de, bueno, que pucha, esto no podemos aceptar. Y yo le decía... Señor, tenía un cargo bastante elevado y le dije, usted puede decir, yo soy intendente, vengo del campo, no le voy a poder decir al presidente. Y en un momento dado nosotros fuimos a Morubicharoga invitados y yo pertenezco al grupo de movimiento del diputado Freddy Eclesis. Y en ese momento yo puse mi parecer, pero también nadie aceptaba que yo diga en Morubicharoga, ¿verdad? Pero yo creo que recuerdo una anécdota de este tipo, no sé si es una anécdota, pero un relato que se hizo, que usted fue a Morubicharoga pero no dijo ni una palabra. No podía decir porque ahí me iban a sacar, pero con escoba me iban a sacar. No era el momento, ¿verdad? Yo quería hablar ahí. Y justamente algunos colegas y se decidió ahí en el grupo nuestro donde se tenía que hablar en otro momento. Y todo el grupo, los otros grupos se fueron con un cartón donde decía
a lo que usted diga, señor presidente. Y donde yo justamente dije, antes de entrar... Y ni cartel usted no llevó para que... No, antes de entrar yo dije, bueno, mira, nosotros vamos a entrar ahí y vamos a confundirnos con la idea de que nosotros vamos a aplaudir lo que en bandeja se va a entregar. Y así mismo fue, ¿verdad? Como si fuera que también nosotros estábamos aceptando, ¿verdad? Pues yo en principio, todo el mundo manejaba que yo no estaba de acuerdo, ¿verdad? Pero ahí se habló que Santiago Peña iba a salir y hablar con la base popular. Bueno, ya era el momento ideal cuando se fue en San Estanislao. Y yo dije, bueno, al diputado Freddy... ¿Ese acto quién organizó en San Estanislao? Y el movimiento no Colorado. Tenía que ir a visitar todos los distritos. ¿Y de Clesi estaba en Honor Colorado? Todos estábamos en Honor Colorado. Y bueno, yo le pedí permiso y disculpas a Freddy. Le dije, mira, yo voy a tener que decir esto. Y a todos los amigos, y muchos no quisieron, ¿verdad? Algunos me atacaban, no me querían el micrófono. Y yo le dije, no voy a decir, no tiene sentido. Y él sale, justamente decía el presidente de la República, salga, hable, consulte la base popular, y si tenés aceptación, si tenés la venia del pueblo colorado, usted va a ser candidato. Y yo creo que no falta el respeto, sino solamente dije lo que por lo menos yo sentía, y yo sé que muchísimos pensaban lo mismo. Claro, pero todos sabíamos que lo de la consulta de las bases era Sí, de pero utilería. es ahí que la clase no era que Santiago Peña iba a salir a consultar las bases y si la mayoría decía que no, él no iba a ser candidato. Era una imposición. Y lo otro era un maquillaje nada más, ¿verdad? Y lastimosamente es así, ¿verdad? Pero yo creo que la clase política, y demás todavía dentro de nuestro partido, ya era el momento también de expresar lo que realmente sentimos y defender también a la clase popular, ¿verdad? Porque hay mucha gente que no tiene la voz y no tiene la oportunidad, ni mucho menos la representatividad en decir lo que el pueblo y la masa piensa, ¿verdad? Y yo creo que era el momento, y yo tampoco le falté al respeto, solamente decía lo que primero personalmente yo sentía y transmitía lo que la mayoría del pueblo colorado, más todavía en el interior de la República, porque era una ofensa a nuestros principios doctrinarios. Y no que el partido se va modernizando, que muchas cosas tienen que cambiar, eso yo creo que no es así. La doctrina partidaria, la ideología partidaria no cambia con el modernismo, no cambia con la gente, sino eso uno tiene que tener siempre presente en su actuar, ¿verdad? ¿Y no tuvo ningún encuentro más después de eso con Santiago Peña? No sé, ¿le volvió a encontrar, no volvió a hablar con él? No. ¿Ya no? ¿Y ahí salió de Honor Colorado? No, ahí no. Yo cuando eso puse mi postura, expresé lo que sentía y dije, bueno, si se le confirma como candidato, era el momento de salir. Yo pertenecía, pero nadie me llamó, nadie me dijo nada, nadie me regañó, terminó ahí. Después cuando se oficial, es cierto lo que usted dice, Estela, eso era ya una farsa que se tenía que... Él era el candidato, todo el mundo sabíamos. Claro. Y bueno, cuando oficialmente se le candidató, era el momento de salir, ¿verdad? Porque tampoco iba a ser muy incoherente cuando yo digo una cosa y en el momento donde se oficializaba su candidatura, seguía perteneciendo a Honor Colorado, me parecía que iba a ser todo un teatro lo que estuve haciendo en ese momento, ¿verdad? Uh-huh. Y yo lo hice, pero con mucha firmeza y convencido también, convencido de que tenía que hacer. En el caso, doctor, la gobernación, digo, de Guairá es muy conflictiva en los últimos tiempos porque los guaireños mismos o quienes se apreciaban ser dirigentes del Guairá crearon este problema. Usted quiso ser candidato de Honor Colorado, le dijeron no es el momento, se acerca a Colorado Añetete. ¿Al propio Mario Audo, doctor? Sí, en realidad el ofrecimiento vino de referentes de Mario Audo. En ese entonces en el Guairá él estaba sin cabeza, no tenía ningún referente, los Hortellados que le apoyaban, en este caso el diputado Hortellado. ¿Y Frima dónde estaba en ese momento? Y él era de Colorado, de Honor Colorado. También era de Honor Colorado, pero después viene lo de la renuncia. Sí, pero eso después del año, yo tomé la posta de Marito ya en agosto. ¿Antes del conflicto? Sí, mucho antes. Ajá. Casi, yo hice una campaña muy larga, 1 año 6 meses duró mi campaña. ¿Y durante mucho tiempo no supiste, doctor, si Friedman era amigo o enemigo? No supe. En realidad yo me estaba por enfrentar a todo, ¿verdad? O sea que yo era la cabeza prácticamente del movimiento de Marito, él confió en mi persona y
Y ya en agosto de 2016, septiembre de 2016, el 13 de septiembre, ella me denominó como candidato. Y comencé a caminar por el departamento, haciendo una política muy social, una política muy diferente, una política muy asistencial. Comenzaba a tener móviles de salud, que me gusta hacer, y tenía varios móviles que movilizaba a una cierta cantidad de profesionales, médicos y odontólogos que nos íbamos a hacer atenciones médicas en todo el departamento. ¿Y la crisis que se desata en la gobernación, le favorece o qué pensó en ese momento? ¿Esto me favorece o me perjudica? Eso vino después, recién el año que viene, ¿verdad? En el año 2017, en marzo ocurre la crisis. Y bueno, ya había una cierta conversación con Marito en ese entonces, y yo creo que Marito le salió a favor de Rodolfo y eso hizo que Rodolfo vengase al... Pero a usted particularmente, cuando se desata la crisis, ¿qué dice usted? ¿Esto me favorece o me perjudica? Porque era un enfrentamiento entre dirigentes de Honor Colorado, ¿verdad? Era un enfrentamiento, no, evidentemente. Yo, en un principio, el beneficio que podía redituarme era que se abra la lista de Honor Colorado. Que se abra la lista. Sí, que se abra la lista. Entonces yo le iba a enfrentar como una lista con dos listas contra. Claro, ellos divididos. Sí. ¿Y bueno, por cuánto ganó? ¿Ganó bien o ganó apretado? No, yo gané bien. Casi 8.000 votos de diferencia. Casi 8.000. ¿Y en San Pedro cómo fue? Más de 8.000 votos yo gané. Más de 8.000. Sí, algo que coinciden en los dos departamentos es que quizás con Alto Paraná fueron los departamentos más conflictivos y donde el cartismo, digamos, que apretó la tuerca de una manera impresionante. En San Pedro, sobre todo, con Perla de Vázquez, que estamos hablando de que usted derrota una política prebendaria, clientelar, casi de matonería de parte de Perla de Vázquez. Y aparte el conflicto también allá, que creo que se representaba en cierta forma con el senador Alfonso y con Cándido Aguilera, me parece que son como derrotas emblemáticas en ambos departamentos. Yo creo que sí, en San Pedro era un clan, una familia Vázquez, por mucho tiempo era para no enfrentarlo más o menos. Claro. Yo creo que no era el momento, en absoluto no era el momento para enfrentarlo para cualquier candidato. Estaban en el poder económico, el poder político. Y bueno, se dieron las cosas así como nosotros hemos trabajado bastante. Desde el momento mismo cuando yo decidí salir del movimiento, yo dije, no, acá no es solamente salir y trabajar en contra, ¿verdad? Porque, y si yo pongo una postura y si voy a seguir sosteniendo, tengo que también trabajar por mi partido, porque eso era lo que yo... eso es lo que yo decidí, personalmente, ¿verdad? Sabemos que de repente... a lo mejor la persona que dijo así a Santiago Peña, y a partir de ahí ocurrió una revolución también dentro del partido, dentro del movimiento y dentro mismo del partido. Doctor, yo recuerdo una anécdota muy curiosa, Sí. ¿cómo me va a confirmar si es cierto o no? Sí. De un paciente internado en el hospital de Villarrica con un hematoma subdural. Sí. El único neurólogo de todo el departamento era él, y no le dejaron operar porque era de la disidencia. ¿Pero es cierto eso? Sí, eso es cierto. Eso ocurrió ya, sí, el año pasado, cuando yo era ya candidato en este caso, Colorado y TT. Y yo siempre colaboré con el hospital. Durante 17 años he ido a operar gratis en el hospital. En los libros de cirugía consta una cantidad de neurocirugías que hemos hecho, ¿verdad? De hernia discal, colocación de catéteres PIC, que son depresión intracraneal, hematomas. Siempre hemos colaborado en forma gratuita con el hospital. Y esta vuelta que fui candidato, tuve un conflicto con el director regional que no me dejó entrar, ¿verdad? Y en este caso, lastimosamente, este paciente fue derivado al Hospital Nacional en muy grave estado al día siguiente y falleció, ¿verdad? Ah, falleció el Sí, paciente. Fue fatal. Sí. Fue fatal. Tenemos que hacer una primera pausa y creo que después es importante que hablemos ya, más allá de conocerlo un poco a los candidatos y de ver cómo llegaron cada uno de ellos a ganar las internas coloradas, qué es lo que ellos proponen para estos departamentos. San Pedro es un departamento demasiado difícil. Hasta EPP tienen, por ejemplo, así entre comillas. Es uno de los departamentos más pobres del Paraguay. Probablemente, sí, así es. Y Guairá, que vino, que tiene oro, dice que mucho oro, pero con muchos conflictos en los últimos tiempos. Pero muchos dirigentes de Alaja.
Hoy vino con todo la señora a este lado, doctor, ¿eh? Bueno, primera pausa en un ratito. Seguimos con Carlos Jiménez, candidato colorado a la gobernación de San Pedro. Juan Carlos Vera, candidato colorado a la gobernación del departamento del Guairá. Bueno, estamos de vuelta, señoras y señores. Estamos bajo la lupa esta noche conociendo un poco más a dos candidatos colorados. Ya tendremos ocasión de hablar también con los candidatos de otros partidos, candidatos liberales y de otros partidos también a la gobernación de diferentes departamentos. Antes de entrar en el departamento en sí, en cada uno de los departamentos y lo que se necesita y lo que se requiere de hacer desde la gobernación, ¿ya hay abrazo republicano en San Pedro o no? Sí, ya está. La foto del abrazo con Perla de Vázquez. Incluido Perla de Vázquez. No, con ella todavía no. Con ella todavía no. ¿Y qué va a hacer? Y nuestro partido, el estatuto partidario es muy claro. Hay que trabajar cuando entramos en una competencia nosotros sabemos muy bien que podemos salir victoriosos o no, ¿verdad? Y el que sale victorioso tiene que recibir el apoyo de la gente que está. Vicente Rodríguez tuvo cumpleaños hace una semana por ahí. Sí. ¿No le invitaron? A mí no. Bueno, cumpleaños se entiende que es una cuestión muy claro familiar. Que no, pero hemos conversado con él mucho antes de su cumpleaños. La semana pasada estuve hablando otra vez con él. ¿Con él ya se habló? Sí. Con él ya estamos hablando. Pero en ese contexto, doctor, su triunfo en ese caso, a diferencia de Guairá, que me parece que fue otro tipo de conflicto, en el caso de San Pedro, la derrota tiene que ver básicamente por la forma en que Perla de Vázquez ejercía el poder. O sea, ese prebendarismo, ese clientelismo, esa presión, ese destituir al funcionario que no responde al cartismo. Y le pregunto a usted en ese sentido, ¿vale todo el abrazo republicano? Si justamente usted fue, diríamos, el candidato diferente, quizás fue protagonista la gente, el colorado que se hartó de eso. Y ahora que todos somos lista 1, ¿qué implica eso para usted en términos de proyección política? No, yo creo que la política también tiene que tener cierta dinámica. Y en el interior de la República también ya estamos sintiendo eso. Creo que vamos a dar el ejemplo, ¿verdad? Y San Pedro, estamos unidos, pero no revueltos, dice, ¿verdad? Juntos pero no revueltos. Eso no significa, ¿verdad? El famoso abrazo republicano, que ahí ya se negocian muchas cosas, ¿verdad? Yo con Perla personalmente todavía no hablé, pero estoy hablando con el grupo que estuvo trabajando con ella, y nosotros ganamos con una idea, con planes o proyectos que pueda interesar a San Pedro y cambiar el rostro de San Pedro. Yo no digo, San Pedro es pobre, ¿verdad? Hay gente que tiene capacidades diferentes, pero San Pedro es muy rico. Solo que hay muchas cosas que se tienen que ajustar, y justamente ¿por qué? Porque por la forma de liderazgo que tenían en San Pedro, era prebendaria, asistencialista. Entonces, desde mi análisis, fue eso lo que nos llevó a ese estado de pobreza que tiene una masa bastante interesante San Pedro. Doctor, ¿y en el caso del Guairá, hay abrazo republicano ya o no? Yo he tomado contactos a raíz de los conflictos surgidos por el ex gobernador Rodolfo Friedman y Cándido Aguilera y Pipo Alfonso en este caso, ya son figuras que también lideran sus respectivas listas. Yo sé que entre ellos no hay una conversación, entonces... ¿No se hablan? No. Yo he tomado contacto con el candidato a gobernador, el diputado Pedro Britos. Ajá. ¿El que perdió? El que perdió, sí. He tomado en estos días contacto, yo me he ido a su casa. Realmente me demostró lo que el presidente Cartes predica, ¿verdad? Que es apoyar la lista 1 sin condicionamientos. ¿Y en el caso de los hermanos Ortellado? Sí, también, he tomado contacto con ellos. ¿Y habló ellos? con ellos? Ellos son mis amigos de por sí. Siempre a través del fútbol, yo fui dirigente de fútbol mucho tiempo y Darío es muy amigo mío por ese lado. Darío fue intendente, ¿verdad? Sí, el que fue intendente. Y Fernando es el que es parlamentario. Fernando es parlamentario, sí. Sí. Son muy queridos también ellos en Villarrica. Sí, son queridos también. Son personas que han hecho mucho por la ciudad y bueno, en estos días tenemos pactado jugar un partido de un mini clásico ahí el día miércoles, así que
A veces hay deportes que nos unen y bueno, Claro. en este caso... Pero en un escenario no van a estar ni Rodolfo Friedman, ni Candio Aguilera, ni Gustavo Alfonso, así como está hoy el tema, ¿verdad? No, probablemente yo sea el medio y a mí me pidieron, la lista 2 sí me pidieron, en este caso el candidato Pedro Brito me dice tenemos que hablar, me dice, también con Candio y con Pipo y bueno, tal vez yo solo... ¿Hay relación entre la política y el oro en el Guairá? Sí, mucha relación. Explíquenos un poco. ¿Cómo eso es, doctor? Y yo creo que hay una serie de intereses en ese lugar. Paso Yobay está sentado sobre una gran veta de oro. Y bueno, hay ¿no es cierto? Una empresa que ustedes saben mejor que yo, que es Lampa, que está ahí explotando el oro, ¿verdad? Una empresa canadiense. A su vez, existe, en este caso, el que ahora es el ordenador de gasto, que es el señor Chávez, que está actualmente explotando también una mina importante ahí en asociación con... Que es uno de los gobernadores, supuestamente, porque el otro es Silvera. Sí. Pero Chávez es uno de los... Es ordenador de gastos. Sí, Ajá. Pero él explota oro. Él explota oro. Y el Lampa y el Lampa. Lampa es, doctor, no es el AMPA. No. Lampa. Lampa es una empresa diferente a los Chávez, y creo que Chávez y en asociación con un alemán ahí están explotando una mina grande y también tiene un grupo de gente trabajando. Y a su vez hay un tercer movimiento que se llama de pequeños mineros, que nuclea un total de 6.000 personas, ¿verdad? Que también están... Es una cooperativa, ¿verdad? Es una cooperativa que están ahí tratando también de ingresar en ese rubro y lastimosamente a veces no le dejan entrar. Estos dos empresas, por decir así, no tienen cabida estos pequeños mineros y bueno, están ahí. Yo creo que se ve venir una explosión social. Yo creo que va a haber conflictos a futuro. Y es muy importante la mediación en este caso. Yo he hablado ya con las partes ahí para poder tratar de ver qué se hace a futuro. Pero es una cuestión donde la gobernación puede ser de mediador. Yo creo que más que eso no, ¿verdad? Solamente mediador. Porque esto tiene que ver con el Ejecutivo y tiene que ver con minas y energía. Tiene que ver. ¿Pero hay tanto dinero como cuenta la leyenda? Y yo creo que sí. Yo creo que hay muchas cosas que no salen a luz y que ellos justamente no revelan para no pagar impuestos y todas esas cosas. Habría que hacer una gran investigación en ese lugar. ¿Cuál es la fortaleza del departamento del Guairá? Y la fortaleza principal es el rubro azucarero, es el rubro alcoholero, y que yo creo que por ahí tenemos que empezar a dar... Pero con muchos problemas también en algún momento por el tema del precio, no se recuperó nunca Iturbe. Iturbe es importante, Iturbe se está muriendo. Lastimosamente es una linda ciudad que justamente hoy pasé por ahí, ¿verdad? Muy linda. Lastimosamente los jóvenes están emigrando. Y intentaron otro tipo de rubro, pero no es lo suficiente, doctor. Sí, se está haciendo pequeñas cooperativas, otros rubros, pero no. Yo creo que hay una promesa que yo le hice, ¿no es cierto?, en uno de sus discursos a Marito, justamente en Iturbe, en público le hice esa promesa de que a sus pobladores de que él iba a poner una planta alcoholera como la que existe en Roche, entre Iturbe y Borja, para darle de vuelta un impulso económico. La recuperación de la azucarera esta en Iturbe es imposible. Tiene más conflictos que realmente yo creo que nadie se anima a levantar eso. Sí. Se invirtió dinero inclusive y no... Sí, están embargadas sus máquinas, claro. O sea, hay mucho conflicto ahí de orden judicial y todo eso. Pero eso le daba vida a Iturbe. Eso era no solo a Iturbe, a la gran parte ahí de la población. Parte de Paraguarí. La fortaleza de la industria azucarera. Sí. En algunos casos, algunas están funcionando muy bien. Sí. En otros casos, como la que estamos hablando de Iturbe, mal. Sí. Muy mal. Después, ¿qué es lo que más le preocupa del departamento? Y uno es la parte de salud. Acá con el doctor Bocia sabemos bien que salud de Paraguay tenemos un promedio de solamente... o sea que 86% de los pobladores del Guairá carecen de seguro médico. O sea que de cada 10 habitantes del Guairá, uno tiene un seguro. El resto, los 9, dependen de la salud pública. Y salud pública está realmente muy abandonado. Realmente hay tantas cosas por hacer. Los centros de salud distritales habría que fortalecer. Realmente los programas de APS deben reacondicionarse. ¿Todo se concentra en Villarrica? Todo se concentra. El hospital regional se convirtió en un hospital de tercer nivel que recibe todo tipo de pacientes, pero carece de especialistas.
Realmente hace falta mucha infraestructura, especialidades y Y eso que tienen una facultad de medicina, que tendría que Tenemos una ser facultad mucho de más medicina. dinámica la situación de la salud, por lo menos con los estudiantes. así mismo. Pero es una debilidad entonces el tema de la salud. Es una debilidad el tema de salud. Sí. Y en el caso de San Pedro, ¿cuál es la fortaleza del departamento? La agricultura. La agricultura familiar campesina que... San Pedro siempre está en conflicto. Siempre. Justamente, siempre, porque en San Pedro se concentra la mayor cantidad de agricultura familiar, campesina todavía. En otros departamentos, como Alto Paraná, Canindeyú, parte de Caguazú y también San Pedro un poco, Claro. agricultura empresarial y crean los famosos cinturones. Los agronegocios. Y que también ahora hay muchos lugares, ya estamos también los paraguayos trabajando en el mismo sistema. Pero el problema no es que el sanpedrano o el paraguayo no quiera trabajar. Trabaja, pero su producto no tiene precio. El canal de comercialización es el problema. Cómo vender, dónde colocar nuestro producto, qué vender. Y mi fortaleza sería eso, trabajar en la agricultura. Justamente una de las críticas que más le hace la oposición a Horacio Cartes era haber destruido la agricultura campesina, familiar campesina. ¿Usted qué opina de eso? Usted que tiene una visión, usted vive ahí. ¿Cuál fue la política de este gobierno con respecto a la agricultura familiar campesina? Lastimosamente hubo muchas inversiones, pero desacertadas. Se llevó malla media sombra, se repartió plantines de tomate, mecanización agrícola. Se hizo una inversión. Pero yo siempre digo, primero, no hay ni un empresario que va a sembrar o va a invertir en ningún emprendimiento sin evaluar su costo de producción, la rentabilidad que va a tener. Sin embargo, el paraguayo, el campesino, se rasca el pelo a la mañana y dice, oh, que por algo de año usted está tal cosa, año usted está Sí, ver el mercado. Ni siquiera sabe dónde va a vender, ¿verdad? Por eso San Pedro tuvo problemas de chía, problemas de sésamo, Claro. porque el Ministerio de Agricultura y Ganadería, realmente eso puedo decir que no tiene presencia en el campo. Desde el momento mismo de la siembra, o una calle San Ramón, tiene que saber cuántos productores tienen, qué están produciendo, cuándo van a cosechar. Eso es planificación. ¿Y qué destino va a tener lo que cosechen también? ¿A quién se le va a vender? Porque yo ¿Es recuerdo... tan difícil hacer eso? No, en absoluto no es difícil. No va a ser tan fácil, pero uno puede saber, no hay producto agrícola que se cosecha en un mes, ¿verdad? Todo se cosecha en 4, 5, 6, 4, a partir de 4 meses, ¿verdad? De ciclo corto, después están la mandioca, hay gente que ya produce soja, el tema de sésamo, que es algo que estamos intentando volver a fortalecer, pero están, por ejemplo, Choré, te hablo de mi pueblo. Nosotros estamos ahora cada día fortaleciendo más en lo que es hierbas medicinales. Nosotros proveemos probablemente todas las hierbas medicinales que se toman, que consumimos, ¿verdad? Provengan de Choré. Ya puede ser burrito, caje, manzanilla que intentamos producir que no tuvimos éxito. Hay un montón de cosas que se puede producir, inclusive los famosos, cuando uno se va y se acerca, los yuyeros, uno se aprieta la cabeza de dónde viene esto, y eso se está arrancando, porque se consume la raíz, sí. y es se está atentando contra muchas variedades o especies que van a ir terminando. Y todas esas cosas tienen que ser un trabajo serio del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Pero hay fortaleza, hay como para recuperar. Hay fortaleza, se puede hay fortaleza. recuperar. El paraguayo quiere trabajar. Y hay un montón todavía ¿Y por qué dicen que hay mucha disconformidad? Porque hay, por eso que no sé si se intenta justificar, que es injustificable desde cualquier punto de vista lo del EPP y la forma de lucha. Bueno, resulta ser que yo estuve con Erico Ibáñez, con el ingeniero Erico Ibáñez, el primer gobernador, cuando eso había 22 asentamientos campesinos. Esos asentamientos campesinos ahora son o de ganadería o ya se vendieron todos. No hay una asistencia integral, el Estado no tiene presencia. ¿Cómo se combate? Estamos hablando de hace 26 años. Estamos hablando de hace 26 años. Claro. Sí. Entonces, las mismas escuelas,
los puestos de salud que están cayéndose. El Ministerio de Agricultura no tiene ausente total. El INDER, el Instituto Nacional de la Tierra, que hasta hoy día muchísimo no tiene todavía su título de propiedad. ¿Cómo nosotros le podemos otorgar crédito oportuno y accesible, ¿verdad? Mirando qué es lo que nosotros producimos. La mayoría de la gente está endeudada, pide condonación en la deuda. ¿Por qué? Porque no es porque no quieran trabajar. Cae en la desgracia de la deuda porque justamente no se planifica. Nosotros los sanpedranos no tenemos en el mercado de abasto un lugar donde podamos traer nuestro producto, esperar que alguien del Ministerio de Agricultura y Ganadería o del Departamento de Comercialización, que es lo más importante desde mi punto de vista, que se tiene que encargar de decir, bueno, San Pedro, necesitamos esto para tal fecha. Yo recuerdo cuando era secretario de Agricultura y Ganadería de la Gobernación, África pedía 30.000 toneladas, no, 30 toneladas 30 de toneladas. patitas de cerdo. No podía. Tenemos mercado, que vamos a quitar todas las patitas de todos los chanchos que tenemos y no hay una producción ochi. Nosotros no podemos traer, el campesino paraguayo o sanpedrano no le puede traer a ochi porque no tiene una producción. ¿De dónde viene? De Itapúa. Sí. ¿Qué comen? Los residuos de la soja. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber? Identificar a la gente, ¿qué es lo que sé? Si están endeudados, ¿cuánto están endeudados? Y el Ministerio de Agricultura y Ganadería, porque hay muchos profesionales que ya son del lugar, ingenieros agrónomos, que tienen ya. Falta capacitarles, traerle a esa gente acá, capacitarle, orientarle, y que vuelvan a su casa, y que ahí, bueno, oriente de ahí, bueno, esto vamos a producir, este es el mercado que tenemos, a este precio vamos a vender. Entonces uno ya sabe. Y no que el campesino paraguayo o sanpedrano en este caso maneje el mercado. ¿Qué es lo que ocurre cuando nosotros en el fútbol, ¿verdad? Acá el doctor sabe, la pelota nosotros tenemos que tener en nuestra cancha, el campesino nosotros tenemos que controlar el mercado. El momento mismo cuando el empresario maneja la producción, el volumen, nadie quiere comprar, quiere comprar César. Doctor, pero un gobernador puede hacer eso. Necesitas una conexión demasiado Bueno, dinámica con el gobierno central, porque si no... Yo siempre le digo a Marito, ¿verdad? Quiero que elija un ministro de Agricultura que sea realmente guapo, que conozca el campo y que quiera trabajar, porque yo no le voy a dejar en paz. Yo tengo un compromiso demasiado grande con San Pedro. Y tenemos que articular, no solamente el Ministerio de Agricultura, todas las instituciones, Senaxa, INDER, la Rural, todas, empresarios, comerciantes, el comerciante de campesino, ¿a quién le vende? No le vende a un estanciero que tiene su estancia por ahí por alrededor, no le vende a ellos, le vende a la gente que vive ahí del campo, a su vecino. Y hay un grupo de gente que siempre hoy me antoja el que va a Carpilo acá, ahí, porque hay que también aceptar que hay gente que no quiere trabajar, que ya se acostumbró a San Pedro, tiene un sistema de trabajo de asistencialismo y espera mucho. Entonces nosotros, bueno, esto es lo que podemos vender y este es el precio. Yo creo que la única forma, porque tantos millones de dólares ya se invirtió en San Pedro, ¿y qué es lo que se tiene? Los asentamientos, Tao, Guaraní, Agüerito, donde está Elvio Benítez, famoso dirigente social de San Pedro, millones de dólares ya se invirtió en San Pedro. ¿Y qué es lo que tenemos nosotros? ¿Y dónde está esa plata? Y bueno, nosotros no tenemos Pero se nada. supone que se fue para un destino, ¿verdad? Para un objetivo. Nosotros sabemos, de alguna u otra forma, sabemos la realidad. Por eso yo quiero arremeter con fuerza, porque hay que también desenmascararnos un poco, ¿verdad? Ahora Elvio Benítez es candidato a diputado. Él es concejal departamental actual. El socialismo nació en San Pedro, con Lugo. ¿Y qué hizo Lugo por San Pedro? No tenemos, durante todo ese tiempo, la gente se pasaba atacando la tierra productiva. Invadiendo. No, el gobierno no, ¿verdad? Invadiendo, digo. Invadiendo, escuché mal. Sí. Invadiendo. Y son tierras que por otro lado, yo no digo que la tierra ociosa que se tiene que buscar la forma como sacar provecho de esa tierra. Hay un contraste en San Pedro, una parte de la mirada de los menonitas que trabajan, que tienen una producción rentable, que de alguna u otra forma está ayudando a que el Paraguay tenga el producto que tiene el producto. ¿Para de dónde proviene? La carne y de la soja. Tampoco le podemos atacar a la gente que produce.
Paraguay es el cuarto productor de grano en el mundo. Y entonces, si el pequeño productor no accede a crédito como corresponde y con años de gracia, si Tigo pudo acceder a dinero de IPS con 3 años de gracia, ¿por qué el pequeño productor no puede acceder a préstamos con años de gracia? Porque de lo contrario, de alguna forma se va a quitar otra vez dinero del Estado, ya sea con cierre de ruta o con algún otro tipo de presión por falta de... La gente dice falta de mercado, es falta de operatividad. Yo digo, los funcionarios que están en el Ministerio de Agricultura tienen que irse en San Pedro. San Pedro es el problema de Paraguay. Cuando San Pedro está bien, todo está bien. San Pedro, el norte. Y yo creo que la única forma es planificarnos la producción, sabiendo qué es lo que el mercado local consume y por qué no podemos acceder a nuestros vecinos. Somos miembros del Mercosur. A ver si nuestro parlasuriano no puede conseguir algún mercado, algún tubérculo, ya sea la batata o maní, algo que tenga un atractivo para nosotros y producir ciertos productores que se encarguen de producir y satisfacer ese mercado, ¿verdad? Si la gente de la rural lograron vender un animal llevando en pie a Ecuador, es un logro y yo aplaudo. Feliz estoy con ello. ¿Por qué el pequeño productor campesino, el que labra la tierra, ya sea, no estamos hablando del pequeño, del mediano productor, no puede acceder al mercado externo con algunos productos que nosotros en Paraguay todavía tenemos? Nosotros tenemos productos orgánicos que es valiosísimo. ¿Por qué primero no tenemos de repente capacidad adquisitiva para comprar algunos fertilizantes? Entonces producimos todavía productos orgánicos que realmente es rico. La piña, por ejemplo, de San Pedro es riquísima. Y entonces eso hay que conseguir que inclusive la INTN pueda certificar que esos productos son realmente orgánicos. Tratar de hacer contacto con yo no digo con Europa, con Medio Oriente, que es un mercado demasiado interesante para nosotros. Llevar un container de mango o de piña. La piña o la banana que se vende en todo el mundo es de Ecuador, chiquita, famoso en el mundo. ¿Por qué nosotros no podemos vender? En Guayaquil, que es el distrito productor de banana, ahora nosotros nuestra banana no estamos pudiendo más vender a Argentina. ¿Por qué? La mayoría de la gente no consigue certificados fitosanitarios. ¿Y ese error de quién es? Y es del Ministerio de Agricultura. ¿Cómo es que no puede decir, un profesional no puede ir a tu chacra y certificar que tu producto es orgánico, que no se está utilizando ningún químico y que pueda llevar a la Argentina? Entonces, hay una serie de cosas que se puede corregir. Pero para eso se necesita que los funcionarios públicos sean más patriotas. En INDER nosotros sabemos en el Chaco cuántas veces ya se vendió el Chaco. Y en San Pedro también nosotros tenemos el mismo problema. Y hay un montón de cosas. Tenernos paciencia, doctor, porque acá el problema está grande acá en San Pedro. Vos tenés que estar tranquilo porque acá hablamos recién de la tierra de la producción. Dijo, y yo no sé si es una exageración o no, que las escuelas son las mismas de años y que se caen todos los puestos de salud. Y eso en todo el Paraguay. Es que en todo el Paraguay, en San Eso en Pedro. todo el Paraguay. Carlos, yo sé que ustedes manejan mucho mejor que la información que yo pueda manejar, ¿verdad? No, porque a lo mejor exageramos un poco, ¿verdad? Porque es más o menos así la situación. Parece un ministro de Agricultura, ¿verdad? Sí. Maneja muchos datos. A mí lo que me sorprende siempre de los candidatos colorados que tienen la capacidad de desacoplarse de la historia, porque en realidad todo este sistema de desigualdad que tenemos en Paraguay está vinculado a la administración colorada. Bueno, los hombres que pertenecemos al Partido Colorado. El partido no tiene la institución partidaria. Nosotros, bueno, una entelequia. Sí, eso, o sea, sí. Son los hombres, obviamente. Son los hombres, claro. Completamente de acuerdo. Y mujeres. Y mujeres. En este caso, sobre todo en San Pedro. Justamente nosotros lo que ahora estamos celebrando justamente la renovación de la dirigencia departamentalmente hablando, ¿verdad? Y también a nivel nacional, ¿verdad? Creo que, por eso decía yo que es demasiado grande la responsabilidad que está recayendo en nuestras personas. Todo esto que estamos diciendo ahora
parece ser fácil, pero no es así. A lo mejor esto va a ser un cambio gradual, porque definitivamente va a ser gradual. Nadie puede cambiar en tan corto tiempo. Porque el Ministerio de Agricultura y Ganadería, yo recuerdo muy bien en enero, cuando asumí recién la municipalidad, voy a tener que decirle, ese fue un futuro colega, ahora Baruja, con la gente, con muchos otros profesionales, otra secretaría, y estaba un ventilador que estaba atado para no caerse, ¿verdad? ¿En dónde eso era? En mi pueblo de Choré. No, pero ¿en qué? En la oficina del Ministerio de Agricultura. Ah. Y bueno, arreglemos la casa. Si tu personal no tiene herramientas, ¿cómo vas a exigir a tu? Me imagino que cada institución tiene su plan operativo. ¿Qué es lo que quiere lograr en un año? ¿Qué es lo que yo como gobernador, qué quiero lograr en un año? ¿Qué quiero hacer en 5 años, en un periodo? Porque es cortísimo. Y cada institución tiene su plan operativo y va evaluando lo que tiene pensado hacer y para autocorregirse y por lo menos decir a su jefe, bueno, esto logramos y esto no logramos, ¿por qué? Por este motivo o por este motivo. Y si no podemos nosotros hacer una autocrítica, ni siquiera podemos seguir avanzando. Doctor, lo que pasa es que yo creo que no es solo un problema de gestión, ¿verdad? Pues se puede hacer todo lo que usted dijo, pero la cuestión estructural de fondo no va a cambiar. Fíjese que estamos hablando del departamento más pobre de uno de los países más pobres y el más desigual de toda América Latina. Es ahí hay una cuestión estructural que tiene que ver con lo ideológico, que tiene que ver con el Partido Colorado y que tiene que ver con una estructura económica que beneficia a una oligarquía y deja justamente a ese sector del cual usted se candidata para ser gobernador en un completo abandono por parte del Estado. Un Estado que no les da seguridad, es uno de los únicos lugares del continente que tiene una guerrilla activa, un Estado que no le da salud, que no le da educación, como se comprueba, ¿verdad? Que hace que Villarrica, que tiene también sus problemas, sea casi Suiza comparando con San Pedro. Y creo que para enderezar esa situación hay que tener un diagnóstico correcto de las causas. Nosotros tenemos el diagnóstico, ¿verdad? Y tampoco concuerdo contigo, doctor, que sea una guerrilla activa, es una delincuente, son delincuentes comunes. Pero es demasiado daño ya Bueno, completamente de acuerdo, ¿verdad? Yo decía que un gobernador a lo mejor no va a estar en la cadena de mando, ¿verdad? Pero tiene que tener conocimiento y protagonismo porque es la persona que conoce más su departamento que cualquier otra persona. Tiene que tener yo sé que adentro de la estructura de organización, organigrama de la fuerza de tarea conjunta, tiene que de alguna u otra forma nosotros tenemos que acceder a lo que está ocurriendo y ayudar. No para entorpecer, sino que para por supuesto, ayudar. Para lograr el objetivo. Yo creo que Dios mediante voy a ser gobernador y voy a actuar y voy a trabajar incansablemente para que San Pedro cambie, sea tierra ideal para inversiones extranjeras o locales, así como estamos teniendo ahora, y volver a alentar otra vez las inversiones en San Pedro, porque eso sí o sí se tiene que hacer. Vamos a hacer otra pausa y después vamos a volver al doctor Juan Carlos Vera, candidato colorado a la gobernación del Guairá, pero tenemos que insistir en el tema de PP un poquitito con el candidato colorado también por el departamento de San Pedro. Hagamos la pausa y seguimos, estamos bajo la lupa como todos los lunes aquí en Noticias Paraguay. La temperatura en Asunción, en el área metropolitana, son las 10 de la noche con 3 minutos. Nuestros invitados esta noche, Carlos Jiménez, candidato colorado a la gobernación del departamento de San Pedro, y Juan Carlos Vera, candidato colorado a la gobernación del departamento del Guairá. ¿Sabe que Carlos me dijeron que el doctor Vera vino de Corrientes en bicicleta hasta Villarrica? ¿Es cierto? Cierto. No. Quise hacer mi recorrido por Sudamérica en bicicleta y bueno, no me dio el tiempo, así que hice. Pero no fue ¿En cuánto tiempo? Se arrepintió por el camino y dijo, no me voy nomás a Villarrica, dijo. No fue por falta, uno gasta mucho en ese tiempo, por supuesto, creo que eran 4 días, algo así. Y varias veces se me rompió la horquilla en la bicicleta, llanté varias veces, así que se gasta bastante, así que no fue por falta de recursos. ¿Dónde dijo usted que se recibió? En la Universidad del Nordeste, ahí, Universidad Nacional ahí en Corrientes. En Corrientes, Sí. ¿Qué promoción, doctor? 95. 95, Sí. 95. ¿De qué club es usted, doctor? Cerro Porteño. Muy bien. ¿Y usted? Olimpista. Ahí estamos más o menos. Sí. Acá el doctor es de Guaraní.
Sí, señor. Y la señora es de Cerro Porteño también. Sí, sí, sí. Bueno, el problema del Guairá, el tema agua, ¿es solamente de Villarrica o de todo el departamento? Agua potable. Principalmente Villarrica, también parte, ¿no es cierto?, del departamento. Y a ese respecto, justamente ahora se está haciendo las aductoras con esta ayuda del gobierno japonés y está llegando a su parte final de conectar, ¿no es cierto?, el río Tacuarí a Villarrica y las ciudades que están de paso ahí a Villarrica, como Yataitú, Bocayatú. Pero ese ya se está haciendo. Sí, ya está prácticamente llegando ya en este caso a la Corposana. ¿Y en materia de energía eléctrica? Y en materia de energía eléctrica, felizmente tenemos a la Clixa, que es una empresa privada. Sigue ¿no es cierto? vigente. Sigue vigente. Y quizá una de las ciudades con energía bastante más estable. Yo creo que eso es uno de los motivos atrayentes para los inversores que están viniendo. No hace mucho se instaló una empresa maquiladora, ¿no es cierto?, de plásticos ahí en Villarrica, que a su vez son de brasileros que están justamente haciendo ya los contactos para que otros colegas suyos vengan de Curitiba a instalarse en Villarrica por la energía estable que tiene. Por el recorrido que hizo durante todo este tiempo, dijo usted que se dedicó bastante a conocer el departamento, a recorrer el departamento. ¿A qué se reduce el tema de la inseguridad en el Guairá? ¿Cuál es el principal problema de inseguridad en el Guairá? Yo creo que a partir, ¿no es cierto?, de departamentos seguros, quizás Guairá sea uno de los departamentos más seguros que existen. No hemos tenido secuestros que yo recuerde, ¿no es cierto?, en tantos años. Hay muy pocas rutas de salida. Villarrica tiene, justamente ahora se está por terminar, ¿no es cierto?, esa ruta 8 que nos va a dejar a 2 horas de Encarnación. Y eso va a traer también un polo atractivo de desarrollo también a Villarrica. Villarrica debe prepararse para convertirse, ¿no es cierto?, porque también San Juan de Pomuceno se está por conectar a María Auxiliadora, la ruta Z. Sí. Entonces numerosos brasileños van a tener como vía, ¿no es cierto?, de salida a Villarrica para irse por la ruta a Paraguarí y irse conectarse a la ruta 1. Y esa ruta 8 sale de Encarnación, por ejemplo, y pasando por Yutí, o sea, aparte, pues, primero pasa por San Pedro, Artigas, en Itapúa, después Yutí, Yegros, en Cazapá, llega a Villarrica, Santaní y creo que llega hasta Pedro Juan Caballero. Así mismo. O sea, puede ser un trayecto interesante también para entrada y salida. Ojalá que sea de cosas buenas, ¿verdad? No, porque cada cosa que hay, porque eso también tiene su riesgo. Sí. Y también está el proyecto de pavimentación, la unión, en este caso, de la Colonia Independencia, pasando por Paso Yobay, y que le conecta, ¿no es cierto?, a la parte ahí de repatriación, que es Caguazú. Caguazú también. Sí, y eso también traería, ¿no es cierto?, un gran polo de desarrollo a ese lugar. El tema de San Pedro de inseguridad es el EPP y algunas cosas más, o muchas cosas más. Por supuesto que siempre hay más. La delincuencia y el terrorismo en San Pedro es justamente por falta de todo esto que estamos diciendo. Yo creo que no es tan fácil. No va a ser fácil. ¿Hay narcopolítica en San Pedro? No solo en San Pedro. No, ya sé, pero cuando uno va más allá al norte, más ahí. No puedo asegurar si es narcopolítica. Eso se hablaba mucho antes. Pero la demás que se peleaba con De Clesi por eso. Se peleaba. ¿Verdad? Fue hasta la justicia, creo que por el tema se trataban de todo en un momento. Sí. Y usted no sabe nada de eso. No, porque decía que tiene una pista clandestina, pero sin embargo está al lado nomás de la ruta, ¿verdad? Al costado del asfalto nomás está. Pero el tema de la inseguridad, yo creo que es una falta mayor presencia de Estado solamente en los lugares donde realmente se tiene que... Para usted la Fuerza de Tarea Conjunta tiene que seguir operando. Hay que darle oportunidad, ¿verdad? Pero hay que emplazarle más o menos porque no puede ser. Yo creo que se tiene que ir evaluando también, ¿verdad? Yo no sé qué es lo que ocurrió en un momento dado, la ACA, Asociación Campesina Armada, prácticamente fue exterminada, fue eliminada. Y yo creo que acá se tiene que trabajar con inteligencia y se puede lograr más cosas.
Yo ahora soy candidato, no puedo todavía hablar mucho, pero yo creo que se puede lograr más cosas. ¿Qué es lo que sabe la Fuerza de Tarea Conjunta? Porque muchas cosas también se dicen, aparte del cuestionamiento a su eficacia, ¿verdad? Podemos tener el cuestionamiento de su eficacia, está a la vista, ¿verdad? Pero ahora, yo no tengo ningún conocimiento del proceder, del modo operandi, por decir así, de que tiene la Fuerza de Tarea Conjunta. Porque el campo de operación es muy reducido. Y nosotros no tenemos monte impenetrable. Yo creo que tenemos tecnología para incursionar en los montes, si es que las hay. Y ellos vienen ahí a llevar a los menonitas de su chacra, les llevan. Y hay tantas cosas que parece para mí que hay mucha, inclusive falencia, ¿verdad? Desde mi punto de vista, ¿verdad? No quiero ahondar mucho en el tema, porque los procedimientos militares yo respeto mucho. Y yo creo que vamos a tener más, confío mucho que vamos a lograr más cosas. Mezclando un poco la conversación, agua potable en el departamento, ¿en qué porcentaje tiene? Realmente el departamento de San Pedro yo creo que es uno de los departamentos que tiene un alto porcentaje de acceso a agua potable. No podemos decir, Choré, por ejemplo, es uno de los distritos que tiene acceso a agua potable. Estamos bien en ese ¿Y sentido. energía eléctrica? También. Solo el problema de la energía eléctrica es la distribución de la energía eléctrica. Y ahora el tema de que se tiene la energía eléctrica muy alta. ¿El costo, el precio? El costo. Se tiene que... y yo creo que de repente hay muchas pérdidas también, porque la gente usa cables de pequeño. Yo creo que la ANDE también tiene que tener inspección no solamente en los relojes, los medidores, sino también en la instalación. En la instalación. Pero ahí está establecido eso. Lo que pasa es que mucha gente no declara todo lo que tiene también y el tipo de elementos que se utiliza para la instalación. ANDE es un problema realmente. ANDE, su sistema de distribución es difícil. Controlar es muy alto el costo para la gente que no tiene. A lo mejor es por el ingreso, por la capacidad adquisitiva de cada familia. Pero yo creo que se puede mejorar eso. El diputado Freddy de Clesi presentó un proyecto de ley para la tarifa social. Y San Pedro, ahora tenemos un candidato sanpedrano, Juan Bautista Ibáñez, que habla de que va a dar energía gratis. Ayer nos estaba diciendo, 300 kilowatts. No. ¿Eh? Hay que ser imposible, demasiado populista. Yo puedo decir muchas cosas como candidato, pero hay cosas que no puede decir, ¿verdad? Pero a la gente le gusta, ¿verdad? Por eso de eso hay que hablar. Claro, lo que hay que decirle a la gente que eso es absolutamente imposible. El tema de la tercera edad. Claro. El tema de la tercera edad. Está mintiendo. Habló también Ibáñez de eso de la tercera edad, que solamente con la presentación de la cédula. No solamente eso, van a cobrar el sueldo mínimo. Es sueldo mínimo. Y yo te digo una cosa, ¿y cuántos abuelitos que todavía no están cobrando? Por lo menos que tengan una eficiencia del 100%, que todos los abuelitos perciban, yo creo que va a ser un logro, ¿verdad? Y no mentir tan burdamente a la gente tampoco. Pero nosotros todavía nomás nos estamos entrando en campaña para hablar a la gente y decirle como nosotros necesitamos un Estado más eficiente. Y eso vamos a lograr que cuando cada uno de nosotros, periodistas, profesionales, comerciantes, agricultores, hagamos patria, ¿verdad? Porque nuestro país necesita que cada uno hagamos por nuestro país. No mentir tan... Ya pues te imaginas, ya ni catumay, ya te hay que decir también yo... Ustedes están cerca en el tiempo, digo, de la posibilidad de tener una plataforma política muy importante a nivel nacional, ¿verdad? Hay que recordar que el propio Horacio Cartes surge del apoyo de los 9 gobernadores iniciales, ¿verdad? O sea, de repente su elevación de categoría política alcanza ribetes nacionales. Y están en 2 departamentos con tradición colorada, ¿verdad?
En Guairá me decía el doctor que nunca ganó un liberal. En San Pedro ganó. Y en San Pedro ganó una vez José Paco Ledesma. Paco Bapiré tuvieron los colorados en un periodo. Justamente contra Perla de Vázquez, una cosa de contra No, con Carlos Maggi. Carlos Él era Maggi. nuestro Carlos candidato. Maggi Rolón. Pero con votos colorados habrá Con ganado votos, Ledesma, obviamente. ¿verdad? Pero Sí. para llegar allí donde estaba diciendo yo, tienen que ganar estas elecciones, que tienen oponentes liberales y creo que los liberales tuvieron una interna menos complicada que las de ustedes en sus respectivos departamentos, o sea, están más unidos entre ellos. No sé qué opinan de sus oponentes. Sí, bueno, en este caso del Guairá está el abogado Bogado. Ese es el principal contrincante que tienen ustedes. Sí, José Bogado es un muchacho también de amigo mío, ¿verdad? Yo tengo muy buenas relaciones con él, un buen muchacho, un buen perfil. Y solo que en Guairá no está unida la gente de Frente Guazú con el liberal. Ah, no hay alianza. No, hay otro candidato por Frente Guazú. Ah, entonces la tenés más fácil. Que es Musi y tiene un candidato a concejal, primer concejal, que es un médico también, que es el doctor Caballero. Ajá. Sí. ¿Y en el caso de San Pedro? Están Unidos. unidos. Pero el candidato es liberal. El candidato liberal. Pero Ahí van como alianza a ganar. alianza ganar. Pero nosotros estamos logrando la unidad. Yo creo que ayer tuvieron una reunión justamente en Lloré, estuvo Perla, estuvieron todos. Yo creo que van a... Pero ¿quiénes? Los de Honor Colorado se reunieron ayer. ¿O con... algunos, algunos intendentes que están todavía queriendo formar un grupo, creo, pero con la idea de apoyar, ¿verdad? Eso es la información que yo manejo y es más, con el gobernador he conversado en varias ocasiones ya y estamos bien. Nosotros, San Pedro más bien, lo que nos puede quitar un poco de votos es Juan Bautista, se cree, ¿verdad? Porque habla de cosas que a la gente le gusta escuchar, ¿verdad? Juan Bautista Ibáñez. Juan Bautista Ibáñez. Y es Más un letradito problema- que nunca. El problema para nosotros, ¿verdad? Para ¿Tiene nosotros- candidato a gobernador? Tiene candidato a Cristino gobernador. Peralta. Cristino Peralta, sí. Sí, señor. Cristino Peralta. ¿Usted ya habló con el presidente Cartes después de las internas? No, nos saludamos ahí en el acto de proclamación nada más. Ujú. Pero ahí en el escenario nomás. No, nos saludamos ahí. Nos estrechamos la mano. Y usted también, ¿verdad? Sí, yo le estreché la mano. Porque estaban todos. Estaba Fara, el presidente Cartes, estaba Aliana Aliana y Santiago. y Santiago Peña y Mario Audo Benítez. Sí. Y hubo un saludo así. Pero ¿usted nunca luego habló con él? No. Y cuando quiso hablar no le dejaron hablar. Así mismo. El portero era Pipo Alfonso. Y él cuando quiso hablar no le dejaron hablar. Porque acá el señor Vera no entró. Espera 15 años, le digo. No entró luego, pero el señor Jiménez sí entró. Amuro Villaroga, pero se cayó, no pude decir Entramos para aplaudir ahí. Entramos para aplaudir. ¿eh? Sí. Y bueno, qué gusto conocerlo un poquitito más. Nos gustaría conocer a otros candidatos también. Decía Estela hace un ratito, o en un momento del programa, que Guairá, San Pedro y Alto Paraná, creo que son los tres únicos departamentos en donde no ganó el... A ver, ¿hay otros más o no? Paraguarí. Caguazú. En Paraguarí ganó Honor Colorado. Ganó. Paruca ganó. Honor Colorado, claro, Ganó. ganó por 500 votos. En Caguazú. Caguazú ganó. Caguazú, que es Olmedo. Claro. A propósito, hoy estuvo Mario Audo Benítez en Caguazú y Cazapá. Pero creo que son los 4 departamentos en donde no ganó Honor Colorado. Y donde más llama la atención, sea en el caso de Alto Paraná, en el caso de Roberto González Baezque, en el caso de San Pedro, que el hijo de Perla de Vázquez nos dijo: nosotros no nos van a llamar el lunes porque nosotros vamos a ganar. Desde el 18 de diciembre le estamos llamando y no nos atienden más. Y en el caso del Guairá también, que se presentó en la justicia, parecía una disputa, un partido aparte por todo lo que pasó en los últimos tiempos. ¿Pero usted cree en la unidad colorada para las elecciones? Sí. Yo creo que en el Guairá se dará el abrazo republicano entre ya prácticamente la mayoría de los... Quizás falten algunos actores políticos de la O lista. sea, por lo menos de lejos se van a abrazar Sí. así. No, Porque yo no le veo a Friedman con Alfonso Tampoco no le veo a Cándido y a Friedman abrazado. No, a ya. Pipo A no Alfonso. ser que algunos le agarren de acá a usted y los otros de allá, ¿verdad? Y usted en el medio. Una cosa así puede ser. Una vez le pregunté a un dirigente colorado: ¿qué tal el abrazo republicano? Le dice: el problema nomás es que algunos tienen el brazo muy corto y otros tienen la panza muy grande. Me dice: entonces no podemos abrazarnos.
Doctor, le pregunto a usted porque me dijeron que estuve leyendo un poco, buscando datos sobre usted y no sé si formó parte de la campaña, creo que usted lo interpretó así. ¿Usted tiene una denuncia por filiación? Sí, se presentó justo, creo que 4 días antes de la interna. Ajá. Sí, fue una denuncia que apareció y después desapareció prácticamente, no supe más. ¿No? No. Ya. En realidad. Pero bueno, se presenta una joven de 20 años Sí. que Su nombre entonces, es Natalia Ortiz. sí. Ajá. Y bueno, en todo caso yo justamente le invité para que vengamos a conversar y no apareció. ¿Verdad? ¿Creo que fue una denuncia mediática o fue una denuncia judicial? Creo que fue judicial porque presentó aparentemente en la... No sé si presentó realmente. ¿Pero de la fiscalía nunca le llamaban a usted? No. No, sí. Yo solo que le di parte al abogado para que me defienda, sí. Recibí una notificación. Ujú. Pero yo le invité, siempre le quise hablar y realmente si es real, mira, con mil gusto la... ¿Pero existe esa mujer? ¿Cómo? ¿Existe? Sí, existe. Ah. Es A una mí me figura. dijeron, parece que son los mismos que hicieron la firma de Rodolfo Friedman. Y yo sé que ahí estaba metido probablemente gente cayó en una unidad fiscal donde lastimosamente son parientes de uno de los que eran los candidatos creo que a diputación o algo así, de la otra lista, ¿verdad? Ajá. Entonces por ahí dieron mucha prensa, visitaron todas las radios y solamente en una radio pudo entrar, ¿no es cierto?, para hacer público eso y comenzaron a usar eso como medio para denigración de mi persona, ¿verdad? Y ya que por temas de malversación de fondos, de honestidad y de otras cosas no podían... Claro, pero tampoco electoralmente le sirvió, porque acá está el resultado, ¿verdad? Prácticamente Independientemente no, de la responsabilidad que tenga pero usted y que se debe demostrar. yo creo que no es ningún delito eso. Mira, si el día de mañana aparece, si hago un seguimiento, me hago una ADN y sale positivo, mira, con mil gusto inclusive le ayudaría, ¿verdad? No tengo ningún inconveniente. Corresponde, Sí, corresponde. así Bueno, es. doctor, muchísimas gracias por venir a visitarnos esta noche. Esperemos que otros candidatos también tengan la gentileza de venir a compartir con nosotros. Yo creo que conociendo a los dos candidatos podemos decir que San Pedro, con los colorados presentan candidatos idóneos, diríamos, conocen En a San su Pedro y Guairá. departamento en San Pedro de Guairá, ¿verdad? Así que si ganan, que cumplan lo que prometieron, ¿verdad? Y conste que no habla mucho. Acá el señor El Jiménez, turco. habla mucho idioma, pero no habla con relación a lo que va a ser la campaña todavía, ¿verdad? Porque supongo que eso tiene su momento y su forma también, ¿verdad? No, nosotros ya justamente estamos haciendo unidad. Hemos empezado en Santa Rosa, en Tacuatí, en Nueva Germania, más o menos, que todavía no está tan bien, ¿verdad? Y ya estamos trabajando nosotros. Y en Santaní. En Santaní estamos No es malo. Me pregunto nomás. Bueno, un placer, Carlos Jiménez. Gracias por venir a compartir con nosotros esta noche. Doctor, muchas gracias también, muy amable. Y vamos a seguir hablando, vamos a seguir y vamos a escucharle a los adversarios también ocasionales en otros capítulos para tener un panorama y para que los sanpedranos y los guaireños sepan, yo creo que saben, ¿verdad? Pero más allá de ellos también otras personas sepan quiénes son los que se presentan para la gobernación de cada uno de los departamentos. Hacemos nosotros el último corte, despedimos a nuestro invitado y nos quedamos con Estela y con el doctor Alfredo Boisia ya para la parte final de nuestra presencia esta noche. Bueno, estamos cerrando nuestra presencia esta noche y hay un tema, aparte de la tarifa de la ANDE, hoy me mostraron un meme que un señor se así con lleno de dinero, de billetes. ¿Y dónde te va? Le dice, me voy a la ANDE. Pero hay casos y cosas que uno no entiende. Sí. Puede que aumente el consumo en 20, 30, 40, 50%, pero 100% es medio raro y complicado. Y se discutió mucho en estos días.
Sí, Sí. y le escuché a uno de los gerentes de la ANDE en una radio diciendo, "No, pero, ojo, es diciembre, los chicos no se van a la clase, se quedan en la casa, Se refrigeran. prenden el aire todo el día". Sí. Y yo creo que la aplicación puede que pase un poco por ahí. Y en pero algunos no- casos sí, porque sí. eso también es cierto. Y ahora lo que pasa es que a las 8 de la mañana es 27, 28 grados la temperatura. Antes del mediodía 30 grados, por ejemplo. Y otro tema que se mencionó, pues yo creo que muchos todavía no entendemos de qué se trata, es el tema de los bitrenes. Exacto. Que se firma un acuerdo para que ingresen y utilicen la ruta quinta en el tramo Pedro Juan Caballero Concepción, vehículos que vienen desde el Brasil al puerto de Concepción, Sí. que son vehículos que tienen capacidad de transportar algo así como 60.000 kilos, Sí, duplicando automáticamente a los camiones paraguayos. sí. Pero solo la ruta quinta, no es No todo es el para país. todo el país, no, no, es no, para no, todo no. el país. Sí, porque Pero el incluso se puesto, habla de un el- impacto económico importante para Concepción, por eso Claro. los concepcioneros Están a están, favor. de Están a acuerdo. favor. Están a Sí, favor. porque los cargamentos, diríamos, que traen estos bitrenes vienen de Paranaguá, vienen a Concepción, que es un puerto, y de ahí creo que iba a ir a Puerto Rosario o algo así. Y de ahí O sea, volver otra vez. ¿A Brasil? Supuestamente traen soja y llevan cal agrícola. Exactamente. En un principio se habló de eso, ¿verdad? Y eso molesta al sector camionero porque ellos utilizan un acuerdo que se firmó en el 2016, que firmaron 4 ministros Sí. y que dicen que no vamos a tener o no se le va a permitir a este tipo de vehículos ingresar al Paraguay. Sí. Pero hace poco salió una resolución, se confirma, incluso hoy, Agustín Encina, viceministro de Transporte, hablando en La Lupa, el Monumental esta mañana, confirmaba plenamente de que esto va a seguir vigente Sí. y que no hay un marcha atrás. Están esperando a Ramón Jiménez Gaona, ministro de Obras, no estaba en el país. No, creo Y que dice llegó que hoy. vuelve esta semana, pero para mañana veo que se anuncia una reunión entre el presidente de la República y el viceministro de Obras, Sí, el señor lo- Juan Manuel Cano. A estas alturas ya tenemos problemas, complicaciones con el desabastecimiento, sobre todo lo que tiene que ver con la industria láctea, también la industria de la harina, etcétera. Tienen muchos. Las cervecerías también ya tienen problemas de abastecimiento. Eso sí va a generar mal humor en el Paraguay. Más que la leche. vos Más decís. que la No, leche. pero dice que la cervecería, la gaseosa es lo que se va a resentir mucho más, Sí, bastante. aparentemente. Recordemos que este acuerdo con el Brasil había firmado el ministro Leite, ¿verdad? O sea, pues, como estamos focalizando mucho con MOPC, en realidad el acuerdo lo hizo Leite. Pero lo que a mí más me sorprende es esta parálisis gubernamental con respecto a la resolución. Porque más allá del debate con respecto a los bitrenes, la conveniencia o no de estos grandes camiones o las implicancias económicas para Concepción, hay un bloqueo de las rutas que está generando desabastecimiento. En Alto Paraná las estaciones de servicio ya no están teniendo combustible, ¿verdad? Y eso significa una paralización general de la economía, pero yo no le veo al gobierno que esté tomando en serio este tema. O sea, hoy hablábamos con el viceministro y más o menos decía, bueno, el bloqueo de ruta es un problema de la Fiscalía y de la Policía. No es cierto, esto es una negociación política, ¿verdad? Además, yo no creo que la policía, estamos viendo estos videos que nos pasan, que la policía no hace absolutamente nada para evitar el bloqueo en las rutas. Entonces, lo que yo veo a nivel de gobierno, que es un barco a la deriva con este tema del bloqueo de los camioneros que está generando ya problemas graves en numerosas industrias del país. Es cierto, y vamos a ver cómo continúa esto. Aparentemente, incluso la capital va a ser afectada por este movimiento. Bueno, de una otra manera ya Claro. hoy se sintió, pero se puede sentir más. Pero eso tiene que ver con el tránsito, pero Sí. esto que tenemos No, con no, el es mucho más- abastecimiento. es mucho más grande es mucho que- más que el grave de lo que tránsito. estamos viendo y el gobierno no está tomando nota. Bueno, y un oyente nos corrige, no es que nos corrige, nos agrega que Canindeyú también ganó Colorado Ñetete, Ajá. la gobernación. La gobernación. César Ramírez. Cierto, claro, el o sea, tigre. el Tigre Ramírez. El Tigre Ramírez. Bueno, cerramos nuestra presencia esta noche. Gracias por acompañarnos, por elegirnos. Sigan con Noticias Paraguay. Nosotros mañana tempranito estamos en Monumental AM 1080 como todas las mañanas a partir de las 5 de la mañana. Gracias, Estela. Igualmente. Gracias, Gracias, Alfredo. Carlos. Reiterando Gracias a que el vos. señor Riquelme está de vacaciones, merece y corresponde. Va a estar próximamente otra vez con nosotros. Hasta la próxima semana, aquí bajo la lupa de Noticias Paraguay. Chao.